pues estamos un domingo más en Cita con la Historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, cita con todos ustedes. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy el cambio de hora. El cambio de hora, que el malvado Franco nos ha robado una hora, nos ha robado a todos una hora. Y no nos la ha devuelto, oiga, bueno, 40 y tantos años de democracia y seguimos con una hora menos en nuestras vidas. Yo creo que se van acumulando las horas, como los meses de mili. El poder que tiene Franco nos quita una hora y pasan 40 años de su muerte y seguimos permitiendo que nos roben, ¿no? Eso es al final lo que... Y desde hace un tiempo, oiga, todos los años, 2 veces tenemos esta matraca. Bueno, el cambio de hora. Yo lo primero que usted sacó un artículo que me va a permitir, que a mí me gustó mucho, muy bueno, en Libertad Digital, sobre el cambio de hora. Sobre el meridiano de Greenwich y a qué se debía. Algunos incultos usted les iluminó, les sacó de su oscuridad donde estaban. Eso espero haber conseguido, y vamos a seguir iluminando gracias a este programa. No es fácil. Luego hablaremos de cartas al director que, por ejemplo, en el diario del País algún iluminado escribió, y es que en tan poco espacio tantas tonterías es complicado. Pero bueno, ¿a qué se debe el cambio de hora? Para ponernos en situación. Bueno, hablemos primero de la hora. O sea, la hora. ¿Cuándo se empieza a hablar de esto de la hora internacional y demás? Pues hombre, cuando existen los relojes mecánicos con cierta precisión, y también pues cuando se conoce todo, ya se puede cartografiar el mundo entero. Cada vez estamos más cerca por el avance de las comunicaciones, el telégrafo, el ferrocarril, la navegación a vapor, y entonces se desarrolla pues la necesidad de tener una hora única, o una hora en la que todos nos reconozcamos, pues como, oiga, las medidas, los pesos, las distancias, el metro, la yarda, el real de A8 español, que fue moneda internacional hasta entrado el siglo XIX, luego el patrón oro, la libra esterlina, el dólar. Esta necesidad de unificar a toda la humanidad, porque cada vez se vive en un planeta al que los adelantos científicos se hacen más pequeño. Entonces, el proceso para establecer una hora universal pues se va desarrollando a finales del siglo XIX. Antes la hora pues dependía del sol, dependía de los relojes de arena y de agua, que también lo sabía. Por ejemplo, yo quiero citar, ahora que estamos en Cuaresma y nos acercamos a la Semana Santa, pues lo que dice el Evangelio de Marcos sobre la crucifixión de Jesucristo. Dice, al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona, y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, fíjese la importancia, Javier, que le daban los evangelistas a estos momentos, que cosa extraordinaria, daban la hora exacta en el que se produjo la expiración de Jesucristo. Justamente esa hora. Y los romanos pues dividían el día solar en 12 horas, prima, segunda, tercia, sexta, que eran las 12, de ahí viene siesta, y llegamos a nona, que eran las 3. O sea, Jesucristo expira a las 3 de la tarde. Y luego la noche se dividía en 4 partes que se llamaban vigilias: prima vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, etcétera. Claro, la duración de las horas pues dependía de la estación en la que nos encontrábamos. Si en verano pues las horas se alargaban, o sea, la hora no tenía 60 minutos, tenía bastantes más, dependiendo. Esto es como las tripas de Jorge, que lo mismo se estiran que se encogen. Y así vamos llegando al siglo XX. Usted me preguntaba cuándo cuándo se empieza esto del cambio de hora y demás. Pues mire, con la Primera Guerra Mundial. Hace falta aprovechar la hora solar cuanto más sea posible mejor, pues para el esfuerzo de guerra, para no gastar ni carbón, para que las cadenas de producción estén más tiempo activas, y entonces se cambia la hora en función de la hora solar, que depende, claro, es una convención humana, porque lo mismo que 24 horas, pues podríamos tener 10 horas.
Como ha habido civilizaciones que han tenido, el calendario no tenía 365 días, sino que los iban añadiendo días, juntaban todas las fiestas para el final, y de vez en cuando pues añadían un día o dos de propina cuando se descolocaba mucho. Por eso es lo que se hace con el año bisiesto. Bueno, pues entonces, como decía, son los contendientes de la Primera Guerra Mundial los que empiezan a adelantar o atrasar la hora en función de la mayor o menor cantidad de luz solar, y detrás pues vamos todos, porque esto como lo empiezan, pues claro, el Imperio Británico, los franceses y también los alemanes, pues claro, los que se quedan fuera pues son muy poquitos y tienen que seguir haciendo lo que hagan los demás. Entonces en España se empezó en España, que teníamos la hora de Greenwich, el meridiano de Greenwich, que pasa por parte de la península ibérica, por Castellón, por Alicante, el país por cuyo territorio más cruza el meridiano en Europa es Francia. En el resto del mundo, aunque queda África, pues es Argelia. Entonces durante varias décadas estuvimos con la hora de Greenwich, con la hora de Londres, que es la misma que hay en Portugal, por cierto. Entonces ya en 1918 se aplicó por primera vez el adelanto de la hora para ir acompasados a Francia, a los enlaces ferroviarios y marítimos con Francia, que es el principal mercado que tenemos. Entonces ya cuando pasa la Primera Guerra Mundial, pues esto del cambio de hora, pues unas veces se aplica, otras no se aplica, y así llegamos hasta la Guerra Civil, en la que se vuelve a aplicar por los mismos motivos de los contendientes de la Primera Guerra Mundial, pues para aprovechar la mayor o menor hora de luz. Es decir, que en la Primera Guerra Mundial esto como una innovación, pues como los tanques, otra innovación. Se produce el cambio. Entonces esto se mantiene durante unas décadas, las décadas siguientes, de manera intermitente, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, antes la Guerra Civil Española, también se aplica por los mismos motivos, y después de la Segunda Guerra Mundial decae en el año 47, 48 los países empiezan a olvidarse del adelanto del horario o del horario de verano, hasta que en los años 70, con la crisis del petróleo, que usted se acordará los sustos que nos daban, los sustos que nos daban, que creíamos que se iba a acabar todo, que y España no lo sufrió, España nos metía mucho miedo porque se vivía afuera, pero bueno, aquí estuvo Saddam Hussein, recibido por todo el mundo, por Franco, por el entonces príncipe de España, Saddam Hussein, que era vicepresidente en ese momento, efectivamente, y para ser bien recibido pues se trajo un petróleo. Sí, no le regaló, a cambio de que arregláramos barcos en Cartagena, una de las cosas que nos pidió. Sí, estas cosas de la tradicional amistad hispano-árabe. Y entonces, con motivo del petróleo, pues es cuando se vuelve a introducir el cambio de hora, y España en este sentido fue pionera, para bien o para mal, esto ya según le apetezca a cada uno, en Europa, de introducirlo. Y ahora seguimos con esto, y ahora encima desde hace pues unas décadas esto es decisión de la Unión Europea, y lo tenemos pues impepinablemente el último fin de semana completo de marzo y el último fin de semana completo de octubre, me parece. Así que son cuando se producen los cambios. Eso sí, se añade una hora a los usos horarios de cada país. Bueno, pues se resta una hora. Ya vamos viendo luz. Es decir, nada tuvo que ver con Franco. Ya ven qué cosas, No, mira, hay un artículo del País, si me permite, una carta del director, efectivamente, es una carta del director. Voy a leer el último párrafo donde este sujeto dice: mi propuesta, que no es más que recuperemos de una vez la hora que tuvimos hasta 1940 y superemos así esa enésima herencia dejada por el franquismo, renunciando a la hora central europea. Ojo al dato, renunciando a la hora central europea, seremos más europeos. Ya sé que suena paradójico, pero no lo es, porque nuestros horarios ajustados a la luz solar permitirán finalmente acomodar nuestras actividades a esta, como se hace en cualquier país de nuestro entorno. Aquí, cuando queremos parecer a alguien, se aceptan iniciativas parlamentarias o incluso del mismo gobierno. Por cierto, con el cambio a la hora de invierno, ¿sabía usted que el importe ahorro que suponen los cambios anuales equivale a 1,4 euros
por persona y año. Pues sí, ya vemos. Esto es una carta al director que se publicó en octubre de 2007 en el País, y que yo creo que es la gasolina que Juan Carlos Herrero impulsa todos estos cambios. Además el concepto del cambio de hora, pero o sea, no por mayor o menor conveniencia, no por esto de los horarios de que, claro, hacemos una pausa para almorzar de 2 horas y así tal, no, sino porque fue una cosa de Franco, del gran villano, aquí el Lex Luthor español. Eso es la clave. Este es el gran argumento. Al final, yo creo que dentro de poco saldrá alguien diciendo que como Franco comía paella, pues hay que prohibir la paella. Pero no, este señor nos habla de que a partir de 1941 es cuando cambiamos el horario. Pero, es el 40, exactamente en marzo del 40. En marzo de 1940, que ahora se cumple un aniversario, estamos en marzo del 2017. Exactamente, nos has adelantado algo, Pedro. Luego vamos a hablar con Carmelo López Arias, también experto en la materia. ¿Por qué se decide en 1940 este cambio? Pues no es por Hitler, si yo siento decepcionar a mucha gente, pero es porque otra vez Francia cambia su hora y detrás va España. O sea, lo que hace el gobierno que había en ese momento en Francia, vamos a decir un gobierno de concentración nacional, porque ya estaba en marcha la guerra, que había empezado en septiembre del 39. Es decir, no había sido invadida todavía. Eso es, efectivamente, estamos hablando de febrero del 40. Los alemanes penetran en Francia y en Bélgica, Holanda y Luxemburgo el 10 de mayo del 40. Entonces el gobierno francés adelanta la introducción del horario de verano a marzo del 40. Uh-huh. Y unos días más tarde, o sea, ya entrados en marzo, el 7 de marzo del 40, una orden del Ministerio de la Presidencia, no firmada por Franco, establece también este adelanto horario. Entonces, luego ya pues entran los alemanes, se plantan hasta los Pirineos, los franceses firman el armisticio, bla bla bla, y claro, y pasa una cosa muy curiosa, que es que en Francia se establecen 2 horas oficiales: la hora de la Francia ocupada por los alemanes y la hora de la Francia de Vichy. Y España está en medio. España dice, a ver, ¿con qué hora nos quedamos? Es decir, llegó un momento que, claro, Francia tenía 2 horas, la de Vichy y la de la zona ocupada. Y la de la zona ocupada. Bueno, y luego también vuelve a pasar lo mismo cuando la famosa liberación. Hay otro momento en el que las zonas que van ocupando los aliados tienen una hora distinta de la hora alemana, de la hora que queda en el territorio que controlan los alemanes. Entonces, claro, que no nos queremos dar cuenta de lo importante que era para España esta hora, ir con el uso horario francés, porque Francia era la vía de acceso de España al centro de Europa, por donde salían cantidad de exportaciones, viajes en tren, viajes en barco, claro, con destino o salida de los puertos franceses. Además, entonces, claro, con Portugal no hay mucho problema. Porque claro, Portugal es pequeñito, dijese lo que dijese la publicidad del salazarismo, pero claro, con Francia es otro asunto. Entonces, claro, lo que hagan nuestros vecinos, queramos o no, nos repercute. Vamos a ver, ¿puede que existiera una intención de un ajuste horario con sus trenes, por ejemplo? Que era Efectivamente, eso es, pero claro, en el momento en el que el régimen franquista decide este adelantamiento de la hora española en hora oficial en marzo del 40, es que todavía los alemanes no habían llegado a París. O sea, España sigue la hora de Francia, pero no porque hay alemanes en Francia, porque no habían entrado todavía porque lo decide un gobierno soberano francés. Es como si mañana Francia decidiese adelantar su hora 2 horas más. Entonces España algo tendría que hacer. Sí. No, seguramente, digo yo. Y eso lo decide en 1940, y España, para que haya esa conjunción con nuestro país vecino, planetaria, te digan algunos. Entonces decidimos ajustarnos a su horario. Lo mismo pasa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45, pero bueno, de esto nos hablará con más autoridad Carmelo López Arias. Nos vamos a publicidad, Pedro, y volvemos de inmediato, y ya volvemos hablando ya con Carmelo López Arias.
¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca. Bueno, pues tenemos a Carmelo López Arias, que es editor de Libros Libres, también escribe Religión en Libertad. Don Carmelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no es la primera vez que usted y yo charlamos, ¿eh? Bueno. Sobre el cambio horario. Sí. La primera pregunta, que es obligada. Ya nos ha adelantado antes Pedro Fernández Barbadillo alguna cuestión. ¿Por qué se cambia la hora en España? Bueno, el cambio de hora que tenemos actualmente respecto al que se supone que nos correspondería, que es el de meridiano de Greenwich, tiene lugar en 1940. Es una decisión ministerial, del Ministerio de la Presidencia, que ahora se achaca a una supuesta deseo de Franco de tener su horario a la vez que el de Hitler y unificar sus relojes. Realmente esto es una tontería. Este horario se hace en seguimiento del horario francés. Francia había adelantado el horario de verano anormalmente. Solía hacerse, tanto Francia como España lo solían hacer a finales de marzo del año, todos los años. Ese año 40 estaba previsto para finales de marzo, pero por razones probablemente de guerra o de oportunidad, porque se preveía la invasión alemana, Francia lo adelanta a febrero. Y entonces España, en seguimiento de Francia, por interés de tener sus horarios correspondientes a los franceses, hace lo mismo en seguimiento del gobierno francés, que lo que era Daladier, un socialista. Es decir, si se hace en seguimiento de alguien, es del gobierno de Francia, no del gobierno de Alemania. Es decir, que no es porque esa sintonía Madrid-Berlín, sino haciendo seguimiento. ¿Y cuál era el motivo? Yo he escuchado muchas teorías. Una de ellas, la necesidad de España de por ejemplo, ajustar sus usos horarios a los trenes, por ejemplo, algo tan importante en esa época como el transporte ferroviario, ¿no? Claro, en aquella época el transporte de mercancías, antes de la época de los aviones, y sobre todo en el ámbito europeo, era lógicamente por tren. Si no había un sistema de carreteras como el que tenemos hoy. Ambos estábamos, tanto Francia como España, en el meridiano de Greenwich. Nuestro horario era una hora anterior al horario centroeuropeo. ¿Por qué lo hace Francia? Es un horario, una hora del horario de verano. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de adelantar esa hora es cuando se produce la invasión alemana, pocas semanas después. Y cuando se produce la invasión alemana, los alemanes imponen en Francia su horario, el horario centroeuropeo. Y entonces queda fijada cuando llega el horario de invierno, el momento de invierno, y tendrías que haberse retrasado de nuevo el reloj, Francia lo mantiene en el horario alemán. Y España entonces mantiene
el horario alemán porque es el horario francés. Es decir, siempre hay un problema de conexiones ferroviarias, porque no hay que olvidar que cuando hay una diferencia entre un país y otro en una frontera, pues el paso de un tren en una ciudad fronteriza cambia. Hay que esperar una hora para poder continuar camino. Ese tipo de inconvenientes fueron los que llevaron a la unificación de horarios. Unificación que, por cierto, tuvieron que hacer los mismos franceses, porque tras la invasión alemana, Francia quedó dividida en dos: la Francia invadida y la Francia libre del gobierno de Vichy, de Pétain. Y la Francia, en principio, la Francia de Pétain sí que retrasó el horario. Pero claro, al cabo de unos meses tuvieron que reunirse las dos partes, la Francia ocupada y la Francia libre, y también por razones técnicas, es decir, básicamente ferroviarias, unificar los horarios. Es decir, toda esta cuestión es puramente técnica, y lo que es una supuesta afinidad ideológica entre el régimen de Franco y el régimen de Berlín, no tiene absolutamente nada que ver. Carmelo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. ¿Y qué pasa después de con la liberación? Porque hay un movimiento de horas, ¿no? Claro, cuando se produce el desembarco de Normandía, se vuelve, los franceses, digamos, vuelven al horario anterior. ¿Y qué ocurre? Que en aquel momento el desfase es ya de dos horas respecto al horario astronómico. Y lo que decide el gobierno de Gaulle, el gobierno provisional francés, y sobre todo a partir del año 45, es volver en dos pasos al horario de Greenwich, que es lo que tenía previsto hacer Francia y lo que habría hecho España igualmente, porque nuestra concordancia con la que interesaba era con Francia. Se fijaron fechas para estos dos cambios de hora, creo que fue en el año 45, en dos fases Francia iba a proceder a retrasar dos veces el horario. Lo hizo la primera vez, y la segunda vez, por razones que yo desconozco, no sé si es posible averiguarlas, no se hizo. Entonces Francia quedó, que también se ordenaba por el horario de Greenwich, quedó vinculada al horario centroeuropeo, y lo hizo España también. Y a partir de ahí, a partir de los años 45, se suprimen los cambios en el horario de verano, y por lo tanto España, su uso horario quedó vinculado al horario centroeuropeo hasta finales de los años 70, en que precisamente España es pionera en el regreso a los horarios de verano. España empezó en el año 70 o 71 a hacer un adelanto en las horas, y después España pues lo hizo Portugal, lo hizo Francia, y diversos países empezaron a utilizar, en medio de la crisis energética que obligaba a ahorros de luz, empezaron a utilizar de nuevo el sistema de horarios de verano. Pero para entonces España ya estaba vinculada al horario centroeuropeo, y así hemos seguido pues hasta murió Franco, y después de morir Franco pues otros 40 años. Mira, en enero, a principios del mes de enero de este año, Europa Press difundió un reportaje muy interesante en el que entrevistaban a varios físicos sobre el cambio de hora, y decían que era un disparate cambiar el uso horario de España. Uno de los entrevistados, un catedrático de física aplicada, departamento de física aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, preguntado por los motivos del cambio de hora, dijo que el autor de este cambio, de que tengamos, el responsable de que tengamos la hora que tenemos actualmente, es, como tú has dicho, Charles de Gaulle, porque no cambió el horario impuesto por los alemanes en Francia. Así que acababa diciendo según la agencia Europa Press, decía el origen del uso horario actual es gaulista y europeo. No deja de aquí toda una autoridad, todo un catedrático de física aplicada, pues que diga las cosas como son. Claro, sí, realmente es que esto es cuestión de investigarlo. Yo tampoco soy un experto en la cuestión, pero la verdad es que me he tomado la molestia de investigarlo, y si haces un seguimiento de los cambios de hora en los horarios de verano desde que se empezó a implantar a principios del siglo XX, se ve que los países han hecho cambios de estos muy variados, y siempre por razones técnicas. Curiosamente, el primero que puso a España en el horario de Hitler fue Juan Negrín, el presidente del gobierno de la República,
porque en el año 38 hizo un adelanto que nunca se había hecho ni se hizo después en el sistema horario español, que es adelantar una hora al horario de invierno. Entonces, es curioso porque cuando se achaca al régimen de Franco esa sintonía, habría que pensar que todavía 2 años antes que Franco, en plena guerra civil, el doctor Negrín quiso tener el horario de Hitler y para eso nos puso en la hora de Berlín. Es decir, son cosas absurdas. Acertadas o equivocadas son decisiones técnicas y bueno, no tiene sentido buscar más allá. Bueno, esto es lo que acabas de contar sobre Negrín como el primer responsable de ponernos en la hora de Hitler, porque Hitler ya gobernaba en Alemania. Es lo mismo que nos pasó el otro día, que dedicamos un programa al aniversario de las primeras cartillas de racionamiento en España, que las trae el gobierno llamado de la Victoria de Francisco Largo Caballero en marzo del 37, o sea, más de 2 años antes de que Franco extienda el racionamiento a su zona, donde no lo hubo durante toda la guerra. También para que tengamos presente cómo se estaba en aquella época, en este gobierno que establece por primera vez las cartillas de racionamiento era ministro Juan Negrín, ministro de Hacienda. Eso es. Luego debemos muchísimas innovaciones a Juan Negrín, tanto las cartillas de racionamiento como la hora de Hitler. Así parece. Bueno, tú contabas todos estos datos, que son los que conocí yo, en un artículo publicado en la revista Razón Española. ¿Puedes dar los datos para nuestros oyentes? Sí, es en la revista Razón Española, es el número 197 de mayo-junio de 2016. Es un artículo que se titula así, El uso horario de Hitler, porque Franco y el uso horario de Alemania, se titula el artículo, que recoge estos datos que son fácilmente localizables porque son públicos y que deshacen cualquier interpretación política del horario español, que por cierto tampoco hay tanta unanimidad entre los expertos respecto a que sea mejor volver al horario de Greenwich. Pues sí, eso es una opinión que parece ser mayoritaria, pero que no es unánime. Hay personas que creen que incluso económicamente para España sería peor. Bueno, pero es que además, yo decía al principio del programa que el país europeo por el que pasa, por cuyo territorio tiene mayor porción de su territorio, está atravesada por el meridiano de Greenwich, es Francia. Y si Francia decide mantenerse en el horario centroeuropeo, es decir, una hora distinta de la inglesa, pues chico, algún motivo tendrá, ¿no? Claro, es que es absurdo que Francia y Alemania tengan horarios distintos cuando son el núcleo de la Unión Europea, y como sería absurdo que lo estuvieran España y Francia. O España y Portugal, ahí sí hay horario distinto. ¿Cuándo, perdón? España y Portugal. Sí, pero claro, el volumen aunque ha crecido afortunadamente el volumen económico de las relaciones económicas entre España y Portugal, el gran referente económico español es Francia. Francia es en camino hacia el centro de Europa. No, además también tenemos la misma hora que Bruselas, de la que depende tantísimo para los españoles, de normativas, de prohibiciones, de impuestos y de horarios. Así que es otro argumento, aunque hay mucho, por ejemplo, hay una presión constante de los nacionalistas gallegos para que en Galicia se imponga la hora oficial de Portugal. No sé si eso será también por un motivo político y no meramente técnico. Bueno, hay razones, se aducen razones de salud respecto a las ventajas de concordar la vida biológica de nuestro cuerpo con la vida astronómica y la salida y la puesta del sol. Bueno, eso puede tener su sentido, pero vamos, no creo que nadie pretenda ahora que España tenga más de un uso horario. Pues tenemos en Canarias. En Canarias tenemos uno. Sí, bueno, perdón, tienes razón. Más que bueno, es significativamente distinto a lo que sería el horario peninsular. Claro. Pero dividir la península en usos horarios sería catastrófico. Claro, somos un país grande dentro de la Unión Europea y evidentemente entre La Coruña y Gerona pues hay mucha distancia y mucha distancia horaria también a la hora de regir el horario del sol, pero bueno, son pequeños inconvenientes que hay que
hay que sobrellevar. Bueno, como pasa en cualquier otro país. Oye, también en Francia es lo mismo. O sea, no anochece a la misma hora en el Canal de la Mancha que en Marsella o vamos, en la Provenza, que en Niza. Claro. O junto a la frontera catalana. Así que claro. es lo mismo. Bueno, también el Parlamento Balear pidió que se aplazase o no se aplicase el horario de invierno en las islas, con lo que si no nos andamos con cuidado, como a diferencia de lo que tú dices, podemos acabar teniendo en la península 2 o 3 usos horarios distintos. Claro. Y, a mí me gustaría, don Carmelo, que usted nos dé su opinión personal de qué es lo que debemos hacer. Porque claro, todo el mundo opina y nadie acude a los expertos. Cada uno tiene una idea de lo que hay que hacer, que si dejarlo como está, que si adelantarlo, que si cambiarlo. Desde su punto de vista, ¿qué deberíamos hacer? Yo no lo sé, no me atrevo a sentar cátedra al respecto porque soy un aficionado en esto, no tengo una opinión. Yo no creo que los problemas que tenemos ahora sean tan graves. Y si esto se empezó a hacer de nuevo, estos cambios de horario, de verano, de invierno, a raíz de la crisis energética, y ha resultado que son útiles para maximizar y rentabilizar el consumo de energía, y eso lo hacemos 2 veces al año y no pasa nada, a pesar de que bueno, siempre da lugar a un reportaje 2 veces al año y algunos titulares sobre los supuestos trastornos que nos producen los cambios de hora. Lo cierto es que no produce ningún trastorno significativo que a ninguno nos haya creado problema alguno. Pues no creo que cambiara significativamente nada el retrasar 1 hora. Bueno, es que se tendría que saber si eso es cierto, esos trastornos insoportables, esos dolores de cabeza, esas migrañas, esos bostezos, pues simplemente por el número de bajas laborales que se cogiesen, ¿no?, en esos días, y no se disparan el número de estas. Luego no es tan significativo. Eso no es tan significativo. O será que a lo largo del año. Sí. ¿Sí? A lo largo del año hay muchísimos días que dormimos 1 hora de más o 1 hora de menos por otras razones personales, de nuestras circunstancias personales, y no pasa nada. Un partido de fútbol, por ejemplo. Claro. Un estreno de cine, tal, los mundiales en Corea. O incluso unas elecciones en Estados Unidos que nos tienen todos hasta las 5 de la mañana pendientes de quién gana en Ohio, ¿no? Sí, es cierto. Yo esa noche me fui a la cama a las 4 de la madrugada, y eso que al día siguiente tenía viaje, y con el que viajaba me dijo que se había acostado a las 5, y dije yo, Dios mío, es el que conduce y tal. A ver si no vamos a llegar. Yo me acosté a las 5 y me levanté a las 5:10 o así. Pero con alguna buena noticia. Bueno, eso forma parte de otra cuestión. Bueno, ¿cuándo tenemos el próximo descanso, Javier? Porque Carmelo también nos quería comentar otro mito del franquismo sobre los árbitros. Bueno, los árbitros, eso de por qué tienen 2 apellidos, ¿no? Sí, bueno, esta es otra leyenda urbana, pero que está enormemente extendida. Asegura esta leyenda urbana que en España los citamos siempre a los árbitros de fútbol con los 2 apellidos por culpa de la censura franquista. Sí. Porque, bueno, todos recordamos al árbitro Ángel Franco Martínez, que debutó en Primera División en el año 69, la temporada 69-70, que fue un gran árbitro, uno de los grandes árbitros que ha tenido España. Y esta leyenda urbana, extendidísima, dice que la censura del régimen impuso que a Franco se llamase Franco Martínez para que no pudiese dar lugar a titulares periodísticos críticos con el arbitraje de Franco que pudiesen leerse en clave política, o que se pudiese insultar a Franco desde las gradas hablando de su apellido. Esto es otra cosa absurda, que cuando le han preguntado al mismo Franco Martínez, él ha dicho que es falso, que ya antes de su época a los árbitros se les llamaba por los 2 apellidos. Yo la verdad es que me tomé la molestia cuando leí por primera vez esta noticia. Me he tomado la molestia de revisar varias crónicas deportivas de diarios de los años 40, de los años 50, y seguí primero 60, antes de que nadie supiera quién era Ángel Franco Martínez, y muchísimos árbitros se les designaba por los 2 apellidos, por la razón que fuera. Claro. Y luego incluso dicen que él nunca pudo arbitrar una final de la Copa del Generalísimo por llamarse Franco, cosa también absurda. Si repasamos las edades de los
árbitros de las finales de la Copa de España y luego de la Copa del Rey son siempre personas en los 40 y pocos años, en plena madurez deportiva y física. Y sin embargo, Franco Martínez, que era ya un gran árbitro, llevaba 5 años en primera división. La primera Copa, cuando muere Franco en el año 75, la Copa del Generalísimo, él tenía 36 años. Tampoco es tan... habría sido un poco prematuro si analizamos el histórico de las edades de los árbitros que él arbitrase. Es decir, que cuando se trata de denigrar a Franco, cualquier tontería sirve, y esta es una más. Yo creo que estas tonterías al final se puede volver contra uno mismo, ¿no? Claro, es que son fácilmente rebatibles. Sí. Claro, si es que es curioso porque yo he leído varios reportajes al respecto, porque está muy extendida esta idea. Y es que los mismos que entrevistan a Franco Martínez y le preguntan y él responde que no, que eso ya existía antes de su época, en el mismo artículo dan por buena la leyenda urbana. Es una especie de sostener y no enmendalla, a pesar de que la evidencia la tienes en el mismo artículo que estás escribiendo. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, hay otra leyenda urbana, futbolística y antifranquista, es que el equipo de Franco era el Real Madrid, y eso nos ha llevado a que muchos hayamos investigado y escrito que el único equipo de fútbol que le da dos veces su insignia de oro a Franco es el Barcelona. Es el Barcelona, claro. Y encima se la dan en los años 70, cuando, se supone que ya estaba todo el mundo preparándose para el posfranquismo. Y encima la Vanguardia publicó una foto en su momento, una foto reproducida muchas veces. A mí me encanta mandarla por Twitter a los nacionalistas catalanes más furibundos, en la que aparece la portada esta de la Vanguardia, aparece toda la junta directiva del Barcelona con su chaqué rodeando a Franco para entregarle la insignia, y no había ninguno que le saltase al cuello para estrangularlo. Claro, estamos llegando un poquito ya a la locura, ¿no? Al paroxismo. Bueno, es una manera también de sacarse el carnet de antifranquista. Es como esta estupidez que pergeñó Manuel Vázquez Montalbán, uno que contribuyó a blanquear a Jordi Puyol durante muchos años, que este señor dijo, cuando el caso Banca Catalana, que por supuesto que nadie en Cataluña tenía duda alguna de la honradez acrisolada de Jordi Puyol, empezando por él mismo, aunque no le gustaba, por supuesto, porque era un burgués, era de derechas y tal, pero que Jordi Puyol jamás se había llevado un duro de Banca Catalana. Ya ves, qué genio. Bueno, pues sobre el Barcelona dijo en el año 87, escribió en el año 87 que el Fútbol Club Barcelona era el ejército desarmado de Cataluña, y que cada vez que el Barça ganaba una liga, una copa o goleaba al Madrid, era como una victoria de Cataluña frente a la dictadura, con lo cual convierte a un club de fútbol pues en una sociedad política. Pero son muchas las tonterías, ¿no?, que se han dicho a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo, ¿eh? Yo creo que... Carmelo López Arias es editor de Libros Libres, don Carmelo. Ahora, ¿cuáles son las últimas novedades editoriales que usted está manejando? Pues ahora vamos a publicar 2 novelas históricas. Una novela histórica sobre Melchor Fernández, el llamado El Ángel Rojo, que es el que era el delegado de prisiones en el Madrid republicano, Melchor Rodríguez, perdón. Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, que era el delegado de prisiones en Madrid durante el gobierno del Frente Popular, ya estallada la guerra, y que salvó la vida de miles de personas enfrentándose a Santiago Carrillo para impedir las sacas de las cárceles madrileñas. Una labor que le fue reconocida después. Él fue condenado a muerte después de la guerra, se le fue conmutada la pena, porque hubo testimonios innumerables de personas que habían salvado su vida gracias a él. La novela se llama El anarquista indómito y la escribe José Luis Olaizola, escritor bien conocido, Premio Planeta. Es que, y luego publicamos... Perdona, Carmelo, es que hay que destacar que Melchor Rodríguez era anarquista, era de la CNT. Sí, es cierto, y era anarquista, se enfrenta con continuo enfrentamiento con los comunistas. Efectivamente, claro. Incluso era tal el enfrentamiento que había, se pueden contar muchísimas anécdotas y de ellas. Pero, por ejemplo, cuando Cipriano Mera es condenado a muerte en Madrid, Cipriano Mera
había participado junto con el coronel Segismundo Casado y el socialista Julián Besteiro en el golpe contra el gobierno de Negrín, gobierno de comunistas, y se había instaurado el Consejo Nacional de Defensa en Madrid. Cipriano Mera, es condenado a muerte, y entonces los presos comunistas celebran con una chocolatada, según se cuenta, esta condena a muerte. Eso es una muestra del odio que se tenían entre ellos. Claro, él fue el gran adversario interior que tuvo Carrillo para las célebres sacas de Paracuellos. Es que además, en la conducta de Melchor Rodríguez, que en algún momento llegó a enfrentarse él solo, pistola en mano, a una chusma de milicianos, es que demuestra que se podían haber parado las sacas. Es decir, que las sacas es una decisión política de alto nivel hecha con la connivencia de todo el aparato de la Junta de Defensa de Madrid. No son unos incontrolados. No, son planes diseñados, que esto es conocido, que venían prácticamente hechos desde Moscú. Al menos la idea originaria era, digamos, la forma de hacer la revolución era eliminar a todos los desafectos, incluso sectores enteros, clero, ejército, pequeña burguesía, cualquier persona que todos los posibles desafectos a la revolución. Para que la revolución triunfase había que eliminarlos. Estos planes sistemáticos se implantaron en la Unión Soviética y estaban diseñados perfectamente para España, y llegaron a las terminales comunistas, que era el Partido Comunista, y llegaron perfectamente definidas. Aquí solamente hubo que poner los nombres, es lo que se conocía aquí. Es que parte de esta campaña también incluyó el mito de la quinta columna. O sea, el historiador Julius Ruiz, que desciende de exiliados españoles, aunque él es ciudadano británico, es profesor en la Universidad de Edimburgo, estudió esto de la consigna esta de la quinta columna en su libro El terror rojo, y él dice que esto, la primera vez que aparece en prensa, es en boca de la Pasionaria, en prensa comunista editada en Madrid, ya en el octubre del 36, referido constantemente a Mola. Pero él cree que como no hay ninguna constancia en la prensa de la zona nacional de que Mola en efecto dijese esa frase, aunque claro, dice bueno, hay gente que dice habérsela escuchado en una emisora de radio, pero no hay más constancia que, o sea, la primera persona en España que habla de la quinta columna como la respuesta del general Mola a una pregunta de unos periodistas sobre cuál de las columnas que rodean Madrid entrará en la capital y tal, eso, la quinta, que está tal, no sé qué, que está formada, que está dentro de tal. La conclusión a la que llega Julius Ruiz es a que era una campaña de los comunistas para crear pánico en la población madrileña y justificar el aniquilamiento de los presos que había en las cárceles madrileñas en ese momento. Y se emplearon a fondo en hacerlo, desde luego. Pues perdona, pero Carmelo creo que tiene otra novedad de literaria, aparte de esta novela. La dimensión Rodríguez sobre el Ángel Rojo. Sí, y luego tenemos una novela histórica, Fuego en el Mississippi. Fuego en el Mississippi. Fuego en el Mississippi, de J. Pérez Foncea. Es una novela sobre la participación española en la independencia de Estados Unidos. Algo también que se está empezando a hablar ahora un poco, la figura de Bernardo de Gálvez, pero que se puede decir que Estados Unidos, si se independizó, o al menos si lo hizo en el momento y forma en que lo hizo, fue gracias a España, porque el gobierno de la Luisiana le facilitó el tránsito por el Mississippi, financió las soldadas, o sea, los sueldos de la marinería y la tropa francesas y norteamericanas para la batalla de Chesapeake, que fue decisiva, una batalla naval que se negaban a librar los marineros franceses y norteamericanos porque no se les pagaba, y el rey de España reunió una cantidad enorme, equivalente hoy a miles de millones de pesetas, o de las antiguas pesetas, en cuestión de días, para poder pagar a esta marinería y que pelearan. Y luego en la famosa batalla de Pensacola, que ganó España frente a los ingleses y que fue decisiva para la independencia. Bueno, hay una trama en todo esto, hay una trama novelesca, aventura, con amor, épica, muy del estilo del autor, que es un poco ya un clásico de la literatura épica histórica,
bueno, y sirve para dar a conocer estos hechos también, pues como tantas cosas de nuestra historia que no conocemos, que no se nos efectivamente, yo creo que la figura de Bernardo de Gálvez podría alcanzar la importancia que tiene hoy día la de Blas de Lezo, porque coinciden más o menos en la misma época. Los acontecimientos de fuego en el Mississippi son unos 30 años posteriores al sitio de Cartagena de Indias, pero en ambos casos estos dos militares españoles combaten al pérfido inglés, y a ver si conseguimos entre todos que Bernardo de Gálvez sea, no voy a decir tan conocido como Blas de Lezo, pero que se le acerque en esa fama que ha conseguido cobrar pese al intento de los ingleses y de algunos españoles de sepultarle en el olvido. Entonces, perdona, Carmelo, esta novela, hemos dicho, una es Fuego en el Mississippi, y el título de la otra, El anarquista indómito. ¿Y cuándo se ponen a la venta? Pues El anarquista indómito de José Luis Olaizola sale a finales de este mes, el 28 de marzo. Y Fuego en el Mississippi de J. Pérez Foncea un mes después, a finales de abril. A finales de abril. Bueno, yo creo, a ver si podemos traer a Foncea para que nos hable de Bernardo de Gálvez. Pues estará encantado, es una historia preciosa además. Pues nos encantará tenerla aquí en los micrófonos de Radio Ya en Cita con la Historia. Don Carmelo López Zayas, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, don Carmelo. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Adiós. Nos quedan pocos minutos, nos vamos a publicidad y volvemos y rematamos el tiempo. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. Estamos ya en los últimos 8 o 9 minutos de programa, don Pedro. La verdad es que hablar con eminencias como Carmelo López Zayas es importante. Es muy interesante porque Carmelo lo que hizo para elaborar este artículo que publicó en Razón Española hace unos meses, pues fue leer una investigación escrita en Francia. Claro, hay que saber francés, una cosa que Carmelo sabe. Y desde luego, otra cosa casi tan importante o más, depende del asunto, como el saber idiomas, es no tener prejuicios. Bueno, en España y sobre todo hay una cosa, don Pedro, que es que la ignorancia es muy osada. La ignorancia y la maldad. La maldad. Yo es que creo que en este programa que de la hora, que ya se acaba la hora, permítame el chiste,
pues hemos sacudido varias mentiras de la historia de España. Por ejemplo, esto que tenemos, la oda de Hitler, o sea, ni más ni menos que la oda de Hitler, que el Real Madrid fue el equipo favorito de Franco, que Estados Unidos es independiente gracias exclusivamente a la ayuda francesa, cuando la española fue mucho más importante, e incluso hemos hablado un poquitín de nuestro admirado Blas de Lezo, cuyo nombre pues, son estos estudios a los que aquí respetamos mucho. En breve, en La Boca del Lobo vamos a hacer una tertulia especial sobre la figura de Blas de Lezo. Muy bien. Yo creo que va a ser muy interesante, porque nuestros oyentes muchas veces están tan hartos de política que quieren desintoxicarse un poco. Sí, porque es que además el nivel de la política española es un nivel como el metro, o sea, subterráneo. Subterráneo. No, como las alcantarillas, más bien. Oye, hay una cosa que también poca gente sabe, ¿no? Y es que es en 1922 cuando se racionaliza un poquito los usos horarios, porque llegamos a tener muchos usos horarios. Bueno, muchas horas oficiales. Muchas horas oficiales. Depende de la actividad, depende de la zona geográfica, ¿no? Cuéntanos sobre todo en Canarias, sobre todo en la pobre Canarias, ahí que todo es una hora menos en Canarias. Bueno, empecemos por el principio. O sea, hemos estado hablando de la oda de Greenwich. Sí. O sea, que la primera oda oficial mundial, de acuerdo con lo que decíamos al principio del programa, esta intención de los países europeos y americanos de unificar el horario. De acuerdo con esto, en España la primera oda que se establece es la oda GMT, la que sigue Greenwich, y, o sea, la misma oda que tenía Londres. Y esto se hace en el año 1900, en un decreto firmado por la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, y afectó a los servicios de ferrocarriles, como decíamos antes, a los telégrafos, a los teléfonos, y las líneas de correos y las líneas de vapores de la península y Baleares. No se mencionaba a Canarias. Y también afectaría a todas las oficinas públicas desde el 1 de enero de 1901, porque el decreto se firmó en julio de 1900 y entró en vigor, el 1 de enero de 1901. Sin embargo, como decías, este desorden horario se mantuvo hasta el año 22. ¿Por qué? Pues porque en Canarias había no una hora distinta, sino varias horas distintas. O sea, había, por ejemplo, podía variar la hora de una isla a otra, en función de que se usase el meridiano local o el reloj de la catedral, que era un recurso muy usado. Luego también las administraciones, según fuese una administración local, o sea, el municipio o el cabildo, o fuese militar o fuese una administración nacional, o sea, un ministerio, la delegación de un ministerio, podía haber horas distintas. Y luego encima los servicios marítimos también tenían horas diferentes según los enlaces fuesen entre las islas o de las islas con la península. Entonces, al final, todo esto se solucionó, y se solucionó, querido Javier, gracias a los ingleses. Los ingleses. Les debemos algo. Algo bueno les debemos. O sea, gracias a la desidia española, porque seguro que había algún funcionario que se divertía mucho casando horas y demás, o se divertía o cobraba por ello, pues fueron los británicos, el almirantazgo británico pidió varias veces al gobierno español que le aclarase qué hora oficial es la que regía en Canarias. Y después de insistir mucho, a lo largo del año 21, el año 22 ya se aplicó la hora oficial, la hora GMT. Bueno, pero fíjate que claro, que todo lo reducimos al franquismo, y estamos hablando de 1901 hasta 1922. Pues sí, si es que, vamos a ver, España ni empieza ni se extingue con Franco. No. Hay algunos que sí, que están empeñados en que se extinga. Yo creo que no lo van a conseguir, ¿eh? No. Al menos por nuestra parte haremos todo lo posible. Bueno, el resumen del programa de hoy, muy importante. Negrín es quien nos pone la hora de Berlín. Yo creo, al final yo creo que ese es el resumen. Digo, Negrín nos puso en Berlín. Negrín nos pone en Berlín, ¿eh? Pero bueno, decir que el decreto del cambio de hora se produce en 1940, después de los desastres, de los desajustes horarios que había vivido, sobre todo de 1901 hasta 1922. Sí, perdona, si me permites, es que en la zona, durante la guerra, en las dos zonas cambian de hora en el verano, pero en días distintos, cosa que hay que tener muy en cuenta al interpretar los partes militares.
y también la prensa de la época. Vamos. Es decir, en España durante la guerra llegó a haber 2 usos horarios también. Sí, bueno, 2 horas, sí, 2 horas oficiales. 2 horas oficiales. 2 horas oficiales distintas. O sea, el cambio de hora de verano y el regreso al invierno se producía en días distintos. Bueno, pues vamos, no íbamos a coincidir en eso, no iba a llamar Negrina Franco y oye Paco, ¿qué hora ponemos? Nos ponemos de acuerdo en esto. En esto. ¿Qué más podemos decir? La hora de la hora del año 40 se establece en España antes de que los alemanes entren en Francia, conquisten Francia. Eso y después, en vigor en 1941 se establece en marzo de 1940. Cuando los alemanes entran en mayo del 40. A eso me refería, que los alemanes entran un año después. No, entran un mes después. 2 meses después. Efectivamente, en mayo del 40 es invadir a Francia. Eso es. Pero España ya lo había puesto 2 meses antes. Efectivamente. Y luego, como dijo este catedrático de física de Santiago, Jorge Mira, la hora que tenemos la impone el general de Gaulle en el año 45, su gobierno provisional es el que modifica la hora francesa y nos obliga a los españoles a seguir esa modificación. Pero no hay tiempo para más. Yo creo que nos ha quedado... No hay tiempo hablando de la hora. Nos ha quedado medianamente claro. Pues yo espero que sí. A ver si dejamos que se repita esta estupidez. Sobre todo porque es una estupidez. Es atribuir la muleta del franquismo para no pensar. Bueno, de todas formas, hace relativamente poco hemos comentado cómo El Mundo ha sacado un reportaje sobre este magnífico libro de 2 autores donde afirmaban cosas que otros venimos diciendo hace muchos años, porque tú también lo has dicho, independientemente de Pío Moa, de Luis Suárez, de Ricardo de la Cierva y otros muchos historiadores, que las elecciones de febrero del 36 fue un fraude, y Óscar López fue portavoz del PSOE y niega la mayor. No, es que me da igual. No. Entonces, claro, ahí está no la ignorancia, sino posiblemente la maldad. Efectivamente, pero bueno, hay que insistir en decir que las cosas fueron como fueron, no como nos gustaría que hubiesen sido. Eso es. Bueno, pues don Pedro Fernández Barbadillo, un placer haberle tenido. Lo mismo digo. Cita con la historia. La próxima semana más y mejor. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Nosotros prometemos volver Dios mediante aquí a Radio Ya con don Pedro Fernández Barbadillo y el que les habla, Javier García Isaac. No marques las horas.